El ministro de Sanidad nos mintió. Salvador Illa aseguró que existía un comité de expertos que era el que tomaba las decisiones relacionadas con la pandemia del COVID-19. Pero resulta que era mentira. Nunca ha existido tal comité. Una investigación del Defensor del Pueblo lo ha puesto de manifiesto al tener que recabar datos en el Ministerio ante las preguntas de diversos diputados del Partido Popular. Resulta que el comité de expertos no existe y nunca existió. Y eso que el ministro de Sanidad lo utilizaba para justificar determinadas decisiones, argumentando que eran los informes técnicos de ese comité de expertos los que hacían que se tomara una u otra decisión. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando el Ministerio de Sanidad autorizó el pase a la fase 2 de diversos territorios, pero impidió que lo hiciera la Comunidad de Madrid, lo cual generó grandes protestas por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Bien, pues ahora ha quedado demostrado que era mentira lo que se dijo entonces, que ese fantasma comité de expertos había recomendado que Madrid no avanzase en función de los datos técnicos que tenían, puesto que no existía tal comité de expertos. Resulta que la decisión era estrictamente política para perjudicar a los madrileños y ensombrecer así la imagen de su presidenta Díaz Ayuso. Resulta que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, hoy en el Congreso no ha tenido más remedio que confesarlo ante las preguntas de los comparecientes, ya que había sido publicado por los medios de comunicación. Pero todos nosotros nos quedamos bastante sorprendidos. Es una mentira más de la ya larga lista que se puede atribuir a este gobierno desde un principio, cuando negó el peligro de la pandemia, mintió acerca de los riesgos que corríamos porque no quería poner en peligro su manifestación feminista del 8 de marzo. Después, cuando nos estuvo mintiendo respecto al recuento de casos de contagiados y de muertos, y que ahora resulta que nos mintió también diciendo que existían unos expertos que jamás existieron. ¿Cuántas mentiras más puede estar ocultando este gobierno? ¿Cuántas veces más nos volverá a mentir? La verdad es que ante una pandemia como la que estamos sufriendo, no da la impresión de que estemos en las mejores manos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables a través de la frecuencia 57 de la TDT en Madrid. Frecuencia 57 que, como ustedes saben, el 10 de septiembre pasará a ser la 48. Pero de momento, en Madrid estamos en la frecuencia 57. En Aragón nos pueden ver a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Sevilla a través del canal 12 Televisión y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Luis Magán. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. También David Felipe Arranz. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Alex Navajas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y don César Sinde, ¿qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora puedes conseguir con Biou esa manera de respirar mucho mejor y de manera más sana. Se trata del sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia protegiéndoles a todos de los virus y de las bacterias, llamando al 900-730-122.
El anuncio que hizo ayer Santiago Abascal de que va a presentar una moción de censura el próximo mes de septiembre contra Pedro Sánchez, sin lugar a dudas, ha capitalizado el debate de la política nacional, con la casi total seguridad de que esa moción no prosperará debido a la falta de apoyo parlamentario. La pregunta que nos hacemos es, ¿resulta acertado presentar una moción a unas sabiendas de que es casi imposible que pueda salir adelante? Desde el Partido Popular creen que no. Pablo Casado ya ha anunciado su intención de no apoyarla. En su partido son de la opinión de que esa maniobra únicamente fortalecerá a Pedro Sánchez y que lo que busca es dar protagonismo a Vox y evidenciar la tibieza del PP. Según el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, es una moción de censura contra Pablo Casado. Bueno, yo creo que es claro, ¿no?, que es una moción de censura contra Pablo Casado, y una moción de censura que se presenta o que se anuncia para dentro de un mes, 2 meses, pues bueno, yo creo que tiene otra finalidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es acertado presentar esta moción de censura? ¿Hace bien Vox? ¿Es correcto hacerlo a unas sabiendas de que no puede prosperar? Tenemos comunicación con Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Hace bien Vox al presentar esta moción de censura a unas sabiendas de que no puede prosperar por falta de apoyo? Pues mira, no solamente es que lo diga yo, que por supuesto que sí, totalmente, y ahora explicaré por qué. Es que el ABC ha hecho precisamente hoy una macroencuesta donde ya van contestadas 40.000 personas, que por lo tanto es una muestra gigantesca, y casi el 80% opinan que sí, que tiene que convocarse la moción de censura. Y la razón es muy obvia. La cantidad de mentiras, tú mismo lo habías señalado hace un momento en lo del grupo de expertos en sanidad, es que es en todo. Es que vuelve de Bruselas, y de Bruselas este señor, que recibe unos aplausos tremendos, no hizo absolutamente nada. Le llamaban en Bruselas el sin papeles. Iba a las reuniones sin papeles. No abría la boca más que para decir tonterías. Y al final firmó lo que le pusieron encima de la mesa. Es decir, hay que hacer una enmienda a la totalidad de este gobierno, y lo que no entiendo es la postura de Casado, que está pareciéndose cada día más como un huevo a otro huevo, se está pareciendo cada día más al señor Rajoy, que está sentada, que esperó sentado en una hamaca fumándose un puro a que le cayera el gobierno. Pero, don Roberto, ¿usted qué le dice a aquellas personas que opinan que una moción de censura que se va a perder, al final lo que hace es fortalecer al presidente del gobierno al que pretende derribar? Mira, eso es una gilipollez. Usted perdone, yo le pregunto lo que la gente dice. No tiene ni idea de política ni sabe dónde tiene la mano derecha. De lo que se trata aquí es de poner contra las cuerdas durante unos días y hacer un pliego de cargos de todas las barbaridades que están haciendo estos señores, de cómo nos están llevando a la ruina, de cómo han llevado a la muerte a más de 50.000 personas, etcétera, etcétera. Es decir, dar una visibilidad mediática y un protagonismo a lo que esta gentuza lo que está haciendo con España. Y eso, la única manera de hacerlo es mediante una moción de censura. Lo que no se entiende bien es la postura de Casado. Mira, pero si es que estamos en lo mismo. Cuando se pensaba, y que bueno, que sigue ahí todavía la amenaza, que en la Comunidad de Madrid podrían perderla por la traición de un par de personas, de ciudadanos, el ABC, el señor Casado dijo que no le dio permiso, no se lo permitió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de que se lo pidió por activa y por pasiva, que le dejara convocar elecciones porque las iban a ganar de calle. Bueno, pues Casado se lo prohibió, y en una encuesta similar de ABC, el 90% de las personas que contestaron, también de una muestra muy grande de más de 40.000 personas, el 90% dijeron que sí. Pues escuchándole a usted, don Roberto, la impresión que da es que le está dando la razón al Partido Socialista, porque hoy mismo el señor Marlaska lo que ha dicho es que esta moción contra quién es contra Pablo Casado, y teniendo en cuenta que yo le pregunto por la moción de censura presentada por Vox y usted constantemente me hace referencia a Pablo Casado, me da la impresión de que a ver si va a ser verdad que la moción no es tanto contra Sánchez, sino contra Casado. La moción no es así, aunque lo parezca, y me explico. Vamos a ver, la moción es contra el psicópata de la Moncloa,
y las barbaridades que está haciendo este país. Otra cosa distinta es que Casado se ha arrugado, porque es un blandito, es la típica representación de la derecha cobarde, y haya dicho que él no va. Y además lo dijo a los 15 minutos, sin pararse ni un segundo en sopesar los pros y los contras. Si es que no hay por dónde cogerlo a este muchacho, lo que digo, es un Rajoy bis. Entonces, ahora sí, es verdad, Marlaska en eso tiene razón, que una vez que este cobarde ha dicho que no, porque no sé, porque es para perderla, cuando, bueno, esto me recuerda las críticas que recibió Ciudadanos cuando no tenía mayoría, pero que nadie entendió por qué nunca presentó una moción de censura en Cataluña contra el gobierno. Pues aquí es 3/4 de lo mismo. Aquí lo que se trata es de hacer un pliego de cargos contra las canalladas que están haciendo esta gente, que nos están llevando a la ruina, y han llevado a la muerte a más de 50.000 personas. Pues veremos lo que ocurre en septiembre con esa moción de censura. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos atendido en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Don Luis, hay opiniones para todos los gustos, algunas más vehementes que otras, como ha podido ver. Sí, cuénteme, ¿usted qué opina? Ya las hemos oído y las hemos disfrutado. Yo creo que con la propuesta de Vox, el comienzo del curso político en septiembre va a elevar, digamos, un poco el nivel de interés que tenía ya de por sí con la pandemia económica que estamos padeciendo y que vamos a tener la dimensión adecuada este próximo mes de septiembre. La moción de censura implica, bueno, primeramente las palabras de Marlaska yo creo que se las roba a Rufián, que fue el primero que dijo que esta moción no va contra Sánchez, sino va contra el propio Casado. Pero es verdad que tiene variables distintas para cualquiera de los tres partidos que, digamos, un poco están más implicados en la moción. Para Vox le da un escaparate muy importante, es decir, todos los medios de comunicación estamos recogiendo, digamos, un poco la propuesta que se hizo ayer y le da un marchamo de incorporarse a la normalidad política que muchas veces no lo tiene, porque están siempre arrinconándole, con el San Benito de la ultraderecha y tal, todos los demás grupos parlamentarios en el Parlamento le están arrinconando. Eso le da un protagonismo que yo creo que es interesante políticamente para ellos. Para el Partido Socialista, yo creo que les viene, al gobierno, mejor dicho, más que al Partido Socialista, al gobierno socialcomunista les viene bien porque de alguna manera va a poder ser incluso un segundo apoyo a una segunda opción de que Sánchez sea apoyado, digamos, un poco por los grupos políticos que le apoyaron en su momento determinado en la investidura, es decir, va a ser una especie de segunda investidura si la pierde, que es lo más normal que lo pierde, porque el partido Vox tiene solamente 52 diputados y ningún otro partido político en estos momentos ha mostrado su apoyo. Y aunque le apoyara el PP y Ciudadanos tampoco ganaría. Exacto, y la situación más delicada es cierto que la tiene el Partido Popular porque tiene que mostrarse distante, digamos, un poco de la postura de Vox, de esa iniciativa de Abascal, y por otra parte mantener una propuesta muy personalizada, distanciándose, pero a la vez yendo en contra de un gobierno que evidentemente está teniendo unas consecuencias para la sociedad española tremenda con sus negligencias y con sus permanentes mentiras. Alex, ¿qué opinión te merece? Bueno, a ver, hay una cosa en la ética, que es la ética utilitarista, ¿no? Que uno actúa bien o mal en función de si le conviene o no, si le es útil o no le es útil, ¿no? Entonces, eso se llama egoísmo. Bueno, o ética utilitarista, sí, ¿no? Bien. Es decir, más fino. Oye, pues no voy a robar esto porque si me pillan es mayor el agravio que el beneficio, ¿no? Dices, no, tú no tienes que robar porque no tienes que robar, no porque te salga rentable o no rentable, sino porque no tienes que robar. Entonces, en la vida yo creo que hay que hacer las cosas muchas veces, aunque aparentemente no tengan una rentabilidad, ¿no? Sino porque hay que hacerlas. Y entonces, como es una cuestión de principios, las haces. Como tenemos un gobierno que está rompiendo todas las cotas de ineficacia, de ineptitud, de inutilidad y de inoperancia en los 40 años que llevamos en este sistema político democrático, yo creo que era importante hacer la moción de censura, anunciarla. Es más, la debería haber hecho Pablo Casado, que es el líder del principal partido de la oposición. Pero ¿qué ocurre? Que una vez más, efectivamente, Pablo Casado, que cada vez está más sorayizado,
Es decir, Pablo Casado venció a Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso del Partido Popular, parecía que era una buena noticia, Soraya quedó derrotada, pero, oye, hemos asistido a que ese Pablo Casado, en ese discurso, en su primer discurso como presidente del Partido Popular, que, oye, a mí personalmente me gustó, pues hemos visto cómo se ha ido sorayizando. Con lo cual, Pablo Casado debería haber liderado esta moción de censura. Como no lo ha hecho, porque es este PP flojito, deforme, amorfo, que no sabe a nada, que es como un pan sin sal, pues evidentemente, bueno, pues lo ha hecho Santiago Abascal y Vox, sabiendo que no hay ninguna probabilidad, sabiendo seguramente que el Partido Popular en ningún momento les iba a apoyar, pero que había que hacerlo por una cuestión de ética. Entonces, ¿qué ocurre? En cierto modo lo que ha dicho Marlaska tiene parte de razón, es decir, que es una moción de censura contra Pablo Casado, no, es una moción de censura contra Pedro Sánchez, lo que pasa es que Pablo Casado queda retratado, porque efectivamente tienes que elegir entre seguir apoyando de un modo indirecto a este gobierno y no sumarte a la moción, o sumarte a la moción y entonces ya te señalan, ya estás con la ultraderecha de Vox, cuando tal, y te hemos dicho insistentemente que tú tienes que ser moderado, Pablo Casado. Y después de las elecciones en Galicia y el País Vasco, te repetimos muchas veces que tenías que ser moderado como Feijóo. Y él, de hecho, cuando salió a dar la valoración de las elecciones del País Vasco y de Galicia, repitió la palabra moderación 14 veces. Moderación, moderación, moderación. Yo lo que me pregunto es por qué lo llama dar moderación cuando quieren decir tibieza. David Felipe. Yo creo que aquí, lejos de buscar efectivamente una moción de censura real, como la que buscaba el pacto que hizo Pedro Sánchez para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa, pienso que Abascal buscaba el cuerpo a cuerpo y buscaba, vamos a decir, sacarle los colores al presidente una vez más como partido de la oposición. Porque la moción de censura es un mecanismo que es, ante todo, lo dice la Constitución, es constructivo, en el sentido de que el grupo que eleva la moción de censura propone a su vez a un nuevo presidente del Gobierno. La sorpresa ha sido hoy mismo que Macarena Olona ha dicho que es que ellos, dice que otro candidato de otro partido lidere la moción de censura. Yo creo que ha sido más buscar un cuerpo a cuerpo, buscar un golpe de efecto, hacer un poco lo que hizo Hernández Mancha en el año 87 y así le fue. Y así le fue, decir porque que fue el inicio de su fin, un año después, refundación del PP. Entonces, yo veo menos pragmatismo en el sentido de vamos a ejecutar realmente una moción de censura que desaloje a Pedro Sánchez, pero vamos a dar a conocer las posiciones de Vox. Es lo que veo, porque yo creo que sabían perfectamente que son 176 escaños los necesarios para que se haga efectiva esa moción de censura y, por supuesto, ni los del PP, que son 87, ni Ciudadanos, que son 10, les iban a hacer caso, y Santiago Abascal lo sabía. Entonces, yo creo que él buscaba ese efecto, forma parte de la presencia del partido en el hemiciclo, que son el ala más dura que le plantea a cara de perro los asuntos a Pedro Sánchez. Pablo Casado es, vamos a decir, más blandito, vamos a decirlo así, y en ese sentido yo lo he visto muy en consonancia con la política de Vox ante los desmanes del presidente del Gobierno. Don César. Bueno, es que son muchas cosas lo que he ido escuchando, ¿no? Pero comenzando por el protagonista de todo esto, que es quien ha propuesto la moción de censura, comenzando por Vox, a mí es que me hace mucha gracia, como si Vox no tuviera... ¿Vox qué pasa? ¿Que es el único partido que no tiene intereses propios? ¿Que no le va bien o mal hacer determinadas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos que Vox está cayendo en las encuestas? ¿Que la proyección de voto que está teniendo el Partido Popular, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ha subido exponencialmente, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento? ¿Que Vox no ha entrado en el Parlamento de Galicia cuando ellos mismos tenían expectativas de entrar? Y es curioso cómo los extremos se parecen, porque Pablo Iglesias también presentó una moción de censura. ¿Para qué? Para tener protagonismo, para intentar hacer el sorpaso dentro de la izquierda del Partido Socialista. Y Santiago Abascal, yo no estoy en su mente, pero en la medida en que es verosímil ese cálculo, también se puede afirmar que podría haber un componente de intentar, lo que ya intentó Albert Rivera, y le salió muy mal, por cierto, de intentar sorpasar al Partido Popular. Y si Vox lo que pretende es crecer en su base electoral, tiene que tener muy claro que hay millones de votantes
que no van a votar a Vox y que o se quedan en el Partido Popular o se van a Ciudadanos, que están oscilando ahí. ¿Por qué? Porque es gente más moderada. Y la moderación no tiene nada que ver con la cobardía. Porque en muchas ocasiones yo también estoy harto de escuchar a Vox acusar de derecha cobarde al Partido Popular. Y yo a Vox lo que le diría en muchas ocasiones es que menos testosterona y más neurona. Y que decir las cosas claras con tranquilidad no implica tibieza y no implica cobardía, y que no sumarse a las tesis de Vox no es no ser de derechas, o no es no ser liberal, o no es no ser conservador, porque Vox se está erigiendo, lo mismo que hace Podemos en la izquierda, Vox se está erigiendo en repartidor de carnés de españolidad o de autenticidad en la derecha, según el cual esos carnés se dan en función de que comulgues con mis postulados o no. Pues no, señor, el Partido Popular tendrá perfecto derecho a marcar sus tiempos, a marcar sus prioridades y a decidir cómo quiere hacer oposición a Pedro Sánchez. Y no por eso es ni derecha cobarde, ni derechita complejada, ni leches, hablando claro y pronto y mal. Es simplemente que el Partido Popular tiene derecho, digo yo, a tener su propia personalidad. Y de la misma manera que el Partido Popular no le dice a Vox o no le da carnés de, sino que el Partido Popular entiende que Vox hará las cosas como crea que las tenga que hacer, sin embargo Vox no hace lo mismo. Eso en primer lugar, pero es que si queremos hacer una moción de censura, digo yo que habrá que juzgar las iniciativas que se presentan en función de la posibilidad de éxito que tengas para el objetivo que tú mismo te estás marcando. Y la moción de censura no va a salir, por tanto va a ser un fracaso implícito. ¿Que le va a dar a Santiago Abascal minutos de gloria en los telediarios? Claro, porque lo que quiere es, como Pablo Iglesias, acaparar protagonismo, porque Vox va de capa caída de las encuestas. Pero si de lo que se trata es de, puesto que el gobierno de Pedro Sánchez sigue teniendo apoyos parlamentarios para seguir en el poder, y eso va a seguir siendo así, digo yo que lo más inteligente será intentar erosionar, y sobre todo Vox lo que intenta es imponer su criterio cuando es mucho más inteligente convencer, más que imponer. Y para convencer hay que dejarse de ese tono autoritario en muchas ocasiones que tiene Vox y emplear el tono que tiene Pablo Casado, justamente, que es que hace una crítica igual de rotunda y de certera y de demoledora contra el gobierno de Sánchez, contra los muchos errores, contra la pésima gestión que ha hecho en lo sanitario y en lo económico del coronavirus, pero lo hace de una forma que no solivianta, que es muy distinto. Yo creo, César, que asociar la palabra demoledor a Pablo Casado, pues no sé... ¿No has visto sus intervenciones en el Congreso? Yo sí. Sí, las últimas sí, lamentables. No, a mí me parecen lamentables. Absolutamente lamentables. Entonces, efectivamente, no estamos aquí hablando de moderación, estamos hablando de tibieza. Tibieza es, por ejemplo, que es lo que están intentando... Vamos a ver, pero sí que la cosa es muy sencilla. Tú mira cómo tu oponente político funciona. ¿Qué le está diciendo el Partido Socialista, Podemos y demás a Pablo Casado? Oiga, no se radicalice usted, manténgase en la moderación, es importante un partido de derechas moderado, es decir, mansito, suavecito. Y es lo que estamos viendo. Y en Galicia, por ejemplo, Feijóo, que es un tío muy listo, lo estamos viendo como es una persona absolutamente ambigua, donde, por supuesto, o sea, no le podemos calificar como una persona de derechas o una mentalidad de derechas, ni siquiera como un tío del PP, es un tío que va por libre. Es un tío que va por libre. Cómo está imponiendo el gallego como uso único en Galicia. Estamos viendo, por supuesto, hemos visto... O sea, lo que pasa, César, de verdad, es que no aprendemos. Vamos a ver, después de la traición absoluta de Rajoy a sus votantes, después de una mayoría absoluta aplastante, la dejadez absoluta de Rajoy, que dejó el país en manos de este descerebrado que es Pedro Sánchez, recurriendo primero el tema de los matrimonios homosexuales, luego lo retiran, recurriendo las leyes del aborto y tal, luego lo retiran, recurriendo el tema de la memoria histórica. ¿Casado tiene la culpa de lo que hizo Rajoy, quieres decir? No, vale. Es una cosa espantosa, porque lo que está haciendo es sembrar la cizaña y el odio. Entonces, después de ese rajoyismo, llega Pablo Casado. Y como yo he dicho antes, Pablo Casado todavía no ha tenido oportunidad de gobernar. Pero es que las puntadas que está dando ya, a mí me dan cada vez más mala espina. Porque estamos viendo, y vuelvo a decir, cómo le dijeron, o cómo le llamaron al orden, tanto desde su partido como desde la izquierda, después de las elecciones del País Vasco y de Galicia, le dijeron, ¿ves, Pablo Casado? El modelo es Feijóo. ¿Y quién es Feijóo? Pues eso, lo que se llama un moderado. ¿Que hay que darle a los radicales separatistas de Galicia su cuota? Pues se le da. ¿Que hay que hacerle un guiño a los colectivos LGTBIQ+? Pues se le hace también. ¿Que hay que darle un guiño a las feministas? Pues también, fantástico. Eso no es moderación, eso es tibieza. Querido Alex, has dicho muchas cosas, pero vamos a ver, Casado, por ejemplo, hace unos días, sin hacer alaracas ni exabruptos,
ni soltar, en fin, improperios, como hacen en muchas ocasiones los de Vox, que lo que hacen es generar animadversión innecesariamente, porque se pasan con la rotundidad de la forma de decir muchas cosas. Hace unos días, por ejemplo, Pablo Casado presentaba un proyecto o un plan para luchar contra la ocupación de viviendas y la ocupación ilegal de viviendas en España. Un plan que no podía ser más certero en el diagnóstico y que no podía ser más acertado en las propuestas para combatir un mal que se va extendiendo en España, que si mal no recuerdo ahora mismo hay 42.000 inmuebles ocupados en toda España. Y Pablo Casado, ¿qué proponía? Algo tan fácil como que la policía en 48 horas pudiera desalojar a los ocupas de un inmueble si los ocupas no podían acreditar una estancia legal en el mismo. Incrementar con penas de prisión la usurpación de inmuebles. Por ejemplo, excluir o evitar que los ocupas puedan usar el domicilio ocupado para empadronarse en los ayuntamientos. Y eso, Casado lo hizo con un tono que es mucho más tranquilo, pero mucho más claro y que no solivianta, porque en muchas ocasiones tú oyes a Abascal y, insisto, menos testosterona y más neurona. Y eso no es, perdón un momento, eso no es ser cobarde, eso es ser claro. ¿Vale? Y por otra parte, permíteme un momento, Javier, que me interesa contestar a esto que ha dicho Alex, que creo que es fundamental. Yo discrepo absolutamente de que Casado se esté sorallizando. ¿A quién ha puesto Pablo Casado de candidato a la presidencia del gobierno vasco en las últimas elecciones? A Carlos Iturgaiz, es decir, a un heredero político del mejor ministro del Interior que ha tenido el gobierno, que fue don Jaime Mayor Oreja. ¿A quién ha puesto Pablo Casado de candidato para la Comunidad de Madrid? A Isabel Díaz Ayuso, que es un poco la heredera ideológica de Esperanza Aguirre, por tanto es ese PP auténtico. ¿A quién ha puesto de candidato en el Ayuntamiento de Madrid? A Martínez Almeida, que hace unos discursos y hace una gestión impecable y que es la tradición del Partido Popular de saber gestionar. Madrid Central es un problema heredado y es un problema que no le ha podido meter mano. Bueno, vamos a abrir un poquito el debate, señores. Y que Begoña Villacís le ha impedido a Martínez Almeida, que no tiene mayoría absoluta, retrotraer Madrid Central como era voluntad del alcalde. No capitalicen ustedes el debate. A ver. En cualquier caso, es verdad que, como algún medio reflejaba hoy, Moncloa estará exultante, porque la evidencia lo estamos viendo. Quiero decir, el planteamiento de Abascal pone ante el espejo, a lo que decía Alex, ante el espejo a Casado. Y de alguna forma va a crear una piña detrás del gobierno social comunista por parte de quien ya le apoyó en su primera investidura. Yo creo que Vox ha actuado como es él, es decir, como es un partido muy impulsivo, es decir, yo creo que en ese sentido es muy primario, en el mejor sentido de la palabra. No le estoy poniendo que es poco intelectual, sino que no busca digamos un poco la reflexión antes de la actuación. Actúa y luego reflexiona desde mi punto de vista, y yo creo que sí ha pedido con absoluta garantía, o sea, con la absoluta convicción, digamos un poco, con la absoluta convicción incluso de que no va a ganar la moción de censura, porque cree, como muchísimos españoles, como millones de españoles, que el gobierno social comunista ha tenido una actuación absolutamente lamentable, que la está confirmando día a día. Hoy lo hemos tenido por parte del ministro de Sanidad, anunciándonos que no existía esa comisión de expertos que nos lo venía diciendo. Entonces, pero es evidente que para el Partido Socialista y para la gobernabilidad, digamos un poco del gobierno social comunista, esta situación dirimida en septiembre le va a venir muy bien si el enfrentamiento y la discrepancia entre Pablo Casado y Abascal se ve muy reflejada en el Parlamento. Y por último una cosa, Alex. Este país yo creo que se gobierna siempre desde el espacio central, es decir, aquellos gobiernos que han tenido realmente un apoyo mayoritario, por decirlo de alguna manera, desde Felipe en su momento, de Felipe González, hasta posteriormente los gobiernos del señor Aznar y posteriormente tal, siempre han sido, digamos, un poco acercando no solamente su militancia al espacio más central, y sus votantes recogiendo, digamos, un poco la centralidad, que es la que quiere dar estabilidad a este país, cosa que en estos momentos no la tenemos, desafortunadamente. Yo creo que sabía perfectamente que no iba a prosperar. Yo creo que la censura está hecha, puesto que uno de los vértices de una moción de censura es condenar las acciones de un presidente de gobierno. Eso lo ha hecho con el instrumento que tenía en su mano. El problema está en que yo pienso que en ningún momento en su horizonte de expectativas estaba en que Pablo Casado y Edmundo Val y Inés Arrimadas lo apoyaran en esa moción de censura. Primero porque yo creo que ni siquiera había hecho las consultas, es decir, no ha habido una estrategia previa como ha habido en el caso de Pedro Sánchez,
con sus socios del PNV para desalojar a Mariano Rajoy, que se fue a tomarse unos vinos a un restaurante de la calle Alcalá, ese pacto no se ha producido. Lo que ha hecho, simplemente le hago una reprobación pública de que ha hecho una gestión nefasta de la pandemia y le repruebo todo lo que ha hecho usted desde que entra en el hemiciclo. Eso es lo que le ha hecho el presidente de Vox, nada más. Entonces, no lo veo tan grave en ese sentido. Perdón, Alex, perdón, Alex, que eso en definitiva es ser portavoz de millones de españoles, porque decir que hay muchísimos españoles que probablemente no voten a Vox, pero que están de acuerdo con la reprobación de la gestión lamentable de este gobierno. Sí, evidentemente, todos sabemos que Pablo Casado, por supuesto, y todos los del Partido Popular en el Congreso, evidentemente están en contra de la gestión de Sánchez. Otra cosa es que no quieran apoyar la moción de censura porque saben que si no, Vox evidentemente se lo puede fagocitar. Bueno, has dicho una cosa, que España se ha gobernado siempre desde el centro. No es verdad. No es verdad, Luis. Estamos ahora mismo gobernados por una banda de extremistas. Claro, no, digo menos en este gobierno, estoy diciendo en este gobierno. O sea, estamos gobernados por una banda extremista. Es que, vamos a ver, es que yo no sé si nos olvidamos de que estamos en un gobierno que lo sustentan partidos que quieren romper España y otros partidos bolivarianos, comunistas, de lo más rancio que hay. Entonces, el problema es precisamente que es el centro, lo que se habla del centro, ¿no?, que es una especie como de balsa de aceite, donde todo es paz y amor y flower power y tal. El problema de ese centro maravilloso que nos redime a todos es que hace mucho tiempo se fue a la izquierda y cada vez se va más a la izquierda. Y entonces, tú a lo mejor al principio estabas aquí y estabas más o menos centrado, moderado, pero es que se ha ido yendo el centro hacia la izquierda, y claro, tú eres extrema derecha, no, si yo estoy donde estaba antes. Lo que pasa es que el centro se ha ido hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el Partido Popular lo que ha demostrado en todos estos años es ser la cara B del PSOE, es decir, llegar tarde y mal a todas las propuestas que ha impuesto el Partido Socialista. La izquierda tiene un programa clarísimo de destrucción absolutamente de lo que es la civilización occidental con sus valores de lo que ha sido los últimos siglos, para cambiarlo por un nuevo orden que quiere imponer. Y ahí entra todo, ahí entra el aborto, ahí entra la eutanasia, entra toda la ideología de género, ahí entra la ley de memoria histórica, etcétera, etcétera. El Partido Popular, recordemos, y vuelvo a Rajoy, efectivamente, economía, economía, economía. Bueno, era su momento, nunca jamás el Partido Popular ha servido de freno a ninguna iniciativa del Partido Socialista o de la izquierda. Jamás, en ningún sitio. En ningún sitio. Y entonces, evidentemente, hay mucho votante del Partido Popular que ve eso y ve la inactividad y la inoperancia del Partido Popular a lo largo de estos años. Y ahora me diréis, bueno, pero Pablo Casado todavía no ha demostrado nada. Pero ¿qué críticas han hecho, por ejemplo, de la ley de memoria histórica, de la ley del aborto de Viviana Aido? No han hecho nada, están callados, porque les han dado la orden de moderación. Y ellos la moderación, para ellos, lo que ellos llaman moderación, vuelvo a decir, es tibieza, es hacer lo que hace el PSOE, pero llegando 10 años más tarde. Perdona, César, solo un segundo, solamente una contestación. Tienes toda la razón, porque yo decía que menos este gobierno se gobierna desde la centralidad. Ahora bien, la culpa, la máxima culpa... Zapatero tampoco era el centro. No, la mayor culpa digamos un poco de la deriva izquierdista que tiene este país en estos momentos es Sánchez, pero también tiene un coautor con nombre y apellido, que se llama Albert Rivera. Perdóname. César. Yo es que, claro, vamos a ver, dices tú, empezando por lo último que has dicho, querido Alejandro, lo de la memoria histórica. Sí, es cierto que Mariano Rajoy no la derogó, pero no es menos cierto que le quitó toda asignación presupuestaria, por tanto la convirtió de facto en papel mojado sin soliviantar a la izquierda. Yo creo que eso fue bastante inteligente, muy gallego, pero también muy inteligente. En el último año de gobierno de Zapatero, la ley de memoria histórica tenía, si no recuerdo mal, 8 millones de euros de presupuesto, de los cuales 1 millón solamente se dedicaba a buscar personas enterradas fuera de cementerios durante la Guerra Civil, y los 7 millones restantes se dedicaban a hacer propaganda para reescribir la historia a gusto del bando republicano. Cuando llegó Rajoy no se derogó la ley de memoria histórica, mal. ¿Se debería haber derogado? También. Pero una cosa buena que sí se hizo, que no has dicho tú, pero ya lo digo yo, es que por lo menos se le quitó todo presupuesto público y por tanto se convirtió en papel mojado y no se pudo hacer nada. Y no presentó ninguna batalla cultural. Bueno, pero tú has dicho, espera un momento, pero Alex, permíteme terminar, por favor. Pero tú has dicho que con el Partido Popular no se ha hecho nada, y sí que se han hecho muchas cosas en muchas ocasiones. Lo que pasa es que a lo mejor, pues no se dio la batalla con más valentía, no se dio con más continuidad, pero por ejemplo, el pasado Día de la Mujer, aquí en Madrid, la
hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Día de la Mujer estaba visitando la Red Madre y presentando un programa de ayuda para mujeres embarazadas en situación de necesidad para evitar que abortasen. ¿Vale? Entonces, la postura del aborto de Pablo Casado, contra el aborto de Pablo Casado es promocionar la vida para no soliviantar a los que defienden un aborto recalcitrante. Y entonces, intentando convencer que es la vía del Partido Popular, más que de imponer que es la vía de Vox, intentar hacer ver a la gente que el aborto es una salvajada. ¿Cómo? ¿Cuáles son los promoviendo, resultados? pero no un momento, ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo? Promoviendo la maternidad, apoyando a las mujeres en situación de necesidad que están embarazadas para que no recurran al aborto. Y cuando tú vas eliminando todas las causas que llevan a abortar a una mujer, en su mayor parte porque no tiene apoyo, porque no tiene medios, etcétera, etcétera, y cuando tú vas haciendo todo eso poco a poco, vas intentando dar la vuelta o le vas dando la vuelta a un debate que, por desgracia, la izquierda tiene muy monopolizado y tiene muy dominado. ¿Y cuáles han y sido tú dices, hasta ahora por los ejemplo, resultados? perdona, que es que no he terminado, y tú dices también, otra de las cosas que está haciendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y el Partido Popular de Pablo Casado, se resistió como gato panza arriba a acabar con los centros de educación diferenciada, por ejemplo, y los centros de educación especial. Una de las señas de identidad del Partido Popular en la Comunidad de Madrid es precisamente la libertad de elección de centro educativo. O, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso acaba de ser ahora mismo vapuleada por toda la izquierda, ¿sabes por qué? Por firmar un convenio con la Diócesis de Madrid para que los hospitales públicos tengan capellanes católicos, para que los pacientes al final de su vida o terminales que quieran asistencia religiosa la tengan. Y acaba de firmar, pero ya con eso termino, y acaba de firmar un acuerdo por el cual va a haber 75, si no recuerdo mal, 75 capellanes en los hospitales públicos católicos y la izquierda bramando. Entonces, a mí es que me da mucho coraje que cuando desde el Partido Popular se están haciendo muchas cosas para dar la batalla y se están haciendo, nosotros estamos ahí recordando lo que se hizo en tiempos de Rajoy. A ver si nos enteramos que es que Rajoy ya no está, que está en Santa Pola o que está de vacaciones en San Senso, pero ya no está de presidente del Partido Popular. Leche. Sí, o dando un paseo alrededor de su casa. A ver, lo que quieras. Pero los capellanes, ¿qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? Me parece estupendo. Pues dilo. César. No le hagas el juego a la izquierda, macho. Pero escúchame y así me dejas hablar. Vamos razón. a ver. Evidentemente, por ejemplo, no aguanta la comparación entre Cifuentes y Díaz Ayuso. O sea, estoy convencido. Pues, vamos, te lo digo ahora y lo he dicho en muchos programas. Evidentemente, Cifuentes, para mí, yo siempre he considerado que era, pues no sé, un torpedo dentro de la casa del Partido Popular. Sí, no igual que lo ha sido Borja Semper, que tampoco está, igual que ha sido que era Celia Villalobos. Entonces, es gente que a mí personalmente creo que no debería estar en el Partido Popular. Por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, o por ejemplo también el alcalde de Madrid, evidentemente a mí personalmente me parece de lo más salvable que hay en el Partido Popular, con mucha diferencia. Feijóo no entraría, por ejemplo, en esa categoría. Pero el problema es, vamos a ver, ¿cómo es posible en la Comunidad de Madrid tener una presidenta como Cifuentes que la suceda después del interín breve? Porque Casado fue quien diseñó a Ayuso, por tanto Casado no es como Rajoy. Y entonces, pues ahí lo tienes. Y ponen a Díaz Ayuso, que no tiene absolutamente nada que ver, aunque tengan las mismas siglas. Eso en primer lugar. Luego, en segundo, Ayuso tiene que ver con Aguirre y con ideológicamente más con Esperanza Aguirre. Que, pues ya está, pues eso es Casado. Vale. Ahí ves las diferencias con respecto a Rajoy. Y por eso te digo que al principio yo sí que es verdad que veía ciertas ventajas y ciertos elementos positivos. ¿Y Iturgaiz en el País Vasco? Pablo, pues mira cómo le ha ido. Algo han hecho mal. Están pagando también lo que les ha pasado. Pero la inercia hay que, claro, es que la inercia que llevan, claro. Evidentemente. Pero Iturgaiz es heredero político de Mayor Oreja. Pero vamos a ver, César, léete el programa electoral y léete las propuestas del Partido Popular. Es que no tiene nada que decir, por ejemplo, sobre ley de memoria histórica. Es que no están plantando la batalla. Es que no están plantando. Es que sigue habiendo adoctrinamiento sexual en materia LGTBI en los colegios de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, David Felipe, ¿cómo lo ves? Pues creo que en esa batalla del cuerpo a cuerpo de la oposición que hemos visto estos días, se nos escapan muchos matices muy importantes, empezando por, yo creo que la actitud triunfalista del presidente del gobierno, en vez de ser una actitud humilde, sosegada, casi podríamos decir, pidiendo perdón, empezando por dar mal las cifras de muertos, que todavía nadie ha pedido perdón por ese desfase de los 28.000 que siguen insistiendo en las noticias, en televisión española siguen diciendo 28.000 fallecidos, cuando el sumatorio de las comunidades autónomas dice más de 45.000. Pero yo me refiero a esa actitud petulante, empezando por lleno
mi bancada al completo, saltándome el pacto que he hecho con los otros partidos de que vayamos la mitad de diputados para guardar la distancia. Esa especie de, vamos a decir, chulería, por ejemplo, Adriana Lastra, pues llamando ser mitológico a Pablo Casado. Es decir, la respuesta que le da el presidente del gobierno a un partido de la oposición que le hace o le propone, porque ni siquiera la ha ejecutado, es decir, ha anunciado una moción de censura, es decirle con risa, que es lo que me ha sorprendido, o sea, se estaba riendo, que sí es que se iban a ir de vacaciones y que por eso lo anunciaba, ¿no? Entonces, yo creo que la atmósfera que hay ahora mismo en el hemiciclo, sobre todo por parte del Ejecutivo, es de una especie de petulancia chulesca, que yo creo que es incluso fea a nivel estético, viviendo la etapa que tenemos fúnebre, porque yo todavía me siento de luto, y parece que el hemiciclo es una verbena, parece que es una fiesta donde la gente va pues a ver quién la tiene más larga, y eso no puede ser en un momento en que todavía estamos llorando a nuestros muertos. Entonces, sí que le pediría al presidente un poquito que rebajara su nivel hormonal y su encantamiento de conocerse, sus 140.000 millones de euros, todo eso, que se relaje un poco, porque no creo que sean tiempos de ningún tipo de triunfalismo. Pero perdón, es que es lógico el triunfalismo que tienen en la medida que este país aguanta todo. Ya, o sea, es lo aguanta que tengamos 6 meses después o 5 meses después de que empezase la pandemia, no sabemos exactamente, oficialmente no sabemos los muertos que existen. O sea, la cabecera de un periódico que supuestamente sostiene al gobierno socialista, socialcomunista, como es El País, el otro día ponía que eran más de 45.000 muertos, y ellos todavía siguen diciendo que son los 28.000. Están diciendo la mentira la mentira del equipo asesor. El señor Fernando Simón, con no sé, yo no sé cómo calificarle ya, sale el otro día diciendo que bueno, que no vengan los belgas y que no vengan los ingleses, y estuvo a punto de decir que no vengan los alemanes, no venga nadie porque nos da lo mismo todo, o sea, no sé, es que llega un punto no de chulería, sino en fin, es el gobierno que tenemos, es el desastre que tenemos, y de él vamos a tener que seguir hablando con la nueva revelación de que Salvador Illa también nos ha mentido, que no existía el comité de expertos, en fin. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya ocupada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo de ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres cobrar el 3 de cada mes y dejarte de preocupaciones, no tienes más que informarte sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. En el pleno de ayer, en el Congreso, los aplausos y el autobombo de Pedro Sánchez, por un lado, y el anuncio de moción de censura de Vox contra el Gobierno, por otro, desviaron la atención del asunto que realmente se debatía, el acuerdo europeo del Fondo de Reconstrucción. Una emisión conjunta de deuda por valor de 750.000 millones de euros, de los que España recibirá la cantidad de 140.000, la mitad en forma de transferencias, llamadas a fondo perdido, aunque en realidad todo lo acabamos pagando, y la otra mitad como crédito a devolver. Ayer en el Congreso, el presidente del PP, Pablo Casado, le pidió al presidente del Gobierno que nombre un alto comisionado, como han hecho otros países europeos, para debatir el destino de esos fondos y evitar el peronismo, el clientelismo y esos planes E verdes y digitales que el Gobierno ya empieza a esbozar. Eso nos lleva a plantearnos de qué manera debería el Gobierno administrar esos fondos. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, él es economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cuál será el mecanismo para solicitar esos fondos? El mecanismo es relativamente sencillo. Cada país reúne una serie de proyectos que se tienen que presentar individualmente a la Comisión de Economía y Finanzas de la Comisión Europea. La Comisión Europea los analiza, esos proyectos, y se considera en un comité si esos proyectos son adecuados, si están dentro de las exigencias de la Comisión Europea y si los países están llevando a cabo las reformas que se exigen y, por lo tanto, una vez analizados, se les da el ok para que se pongan y se movilicen esos fondos, ¿no? Entonces, es muy importante presentar proyectos serios con rentabilidad.
real, que sean claramente orientados a lo que ha pedido la Comisión Europea y para lo que está hecho este fondo de recuperación, y es muy importante que dichos proyectos no solamente vayan con un sello serio, sino que además vengan de la mano de empresas, porque la mayoría, que es lo que ayer en el Congreso se negaba a reconocer el Partido Socialista y Podemos, la mayoría tiene que ir al sector privado. Claro, porque debemos entender que son proyectos públicos, como fue el PLANE en su día, para ser aprobados y hacer obra pública, o son empresas privadas que lo presentan al Gobierno y el Gobierno es quien lo presenta ante la Comisión Europea. Hay una parte de proyectos públicos, pero la inmensa mayoría es para proyectos de empresas privadas en colaboración con el sector público. Es decir, que si, por ejemplo, hay proyectos para fortalecer el aislamiento de los edificios públicos, para llevar a cabo digitalización de ayuntamientos, etcétera, tienen que ir acompañados de una empresa y tienen que ir acompañados de un proyecto que sea claramente y específicamente destinado para lo que están hablando, no puede ir a otra cosa. Entonces, lo que nosotros conocemos como planeo o aquellos enormes gastos en infraestructuras que luego se quedaban perdidos y nadie sabía cuánto dinero realmente se había gastado, eso no va a poder ser, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa privada puede solicitar una subvención para mejorar tecnológicamente y aplicar el teletrabajo o para implementar algún tipo de modernización en sus sistemas. ¿Eso sería factible? Sí, por ejemplo, una empresa puede presentar un proyecto de digitalización de su negocio y de fortalecimiento de sus aplicaciones para la venta online y, por ejemplo, lo que tú comentabas ahora mismo, el teletrabajo. Pero tienen que ser proyectos muy específicos. No pueden ir una empresa tampoco y decir, por favor, denme ustedes 1 millón de euros para esto. Hace falta, que eso es lo que me está a mí preocupando de todo lo que escucho por parte del Gobierno y de sus socios, hace falta que se demuestre y que se haga un estudio serio de lo que se va a llevar a cabo. No se puede, digamos, ir con la brocha gorda diciendo, por favor, envíenme 1 millón de euros o 50.000 euros o lo que sea para esto, sino que hay que explicarlo y explicarlo detalladamente con un presupuesto serio. Pero en principio cualquier empresa, por ejemplo, que esté obsoleta en cuanto a sistemas de trabajo, si presenta un plan, eso sí, debidamente razonado, como usted dice, y serio, podrá optar, ¿no?, a poder mejorar tecnológicamente. Totalmente. Lo que además todas las consultoras, todas las empresas están diciéndole al Gobierno es precisamente eso, que tiene que estar trabajando ya para dar toda esa cantidad de proyectos a la Comisión Europea, que una de las cosas que parece una broma es que este Gobierno está sentado esperando a que aparezca un cheque en blanco con 140.000 millones. Primero no son 140.000 millones, ya ha salido que hemos perdido 9.500 millones sobre la propuesta inicial, que hemos perdido 5.000 millones de la PAC y que vamos a tener que aportar también al presupuesto de la Comisión Europea más primero antes de recibir el dinero, pero sobre todo que es que no están haciendo lo que se está haciendo en Italia y lo que se está haciendo en otros sitios, que es crear un comisionado que lo que tenga es como objetivo aunar todos esos proyectos, poner a la vista y para informar al sector privado de qué es lo que puede solicitar, cómo lo puede solicitar y enviar esos proyectos urgentemente. Pero claro, cualquier empresa que en España, sobre todo, donde la digitalización, por ejemplo, todavía está muy lejos de ser óptima, cualquier empresa debería estar ahora mismo planteándose la idea de solicitar esas ayudas porque para eso están diseñadas. O sea, escuchándole entiendo que usted considera acertado esa propuesta de Pablo Casado de nombrar un alto comisionado para que sea el que administre todo este proceso.
Muy importante, es muy importante, ¿por qué? Porque no es solamente para hacerlo eficiente, es decir, para que se ponga en conocimiento del sector privado que puede acceder a esas ayudas y recopilar y aunar todos esos proyectos y así llevarlos a la Comisión Europea de una manera eficiente, rápida y efectiva, pero también por otra cosa. Nosotros, el gran riesgo que llevamos alertando durante semanas es que el gobierno no haga caso de lo que está diciendo una y otra vez la Comisión Europea y que decida gastarlo en gasto clientelar. Y entonces nos arriesgamos a dos cosas. Primero, a que no nos lo den. Segundo, a que se termine el periodo y, como nos pasó, por ejemplo, con el Plan Juncker, recibamos muchísimo menos dinero de esos 140.000 millones que se repiten casi de una manera demagógica constantemente. Recordemos que son 140.000 millones como máximo y que podemos recibir muchísimo menos si no hacemos las cosas bien. Por eso es tan importante que haya una comisión independiente que venga del sector privado, que tenga como objetivo hacerle llegar a las empresas las condiciones para acceder a esas ayudas, recibir toda esa cantidad de proyectos, maximizarlos y fortalecer nuestra posición a la hora de recibir las ayudas y los préstamos. Pues vamos a ver si estos son capaces de hacerlo bien. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Traces, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y muy buenas noches. Un saludo. Don César, ¿qué le parece? Pues me parece que estamos ante un plan que algunos ideólogos en Bruselas han decidido que con la que está cayendo hay que dedicar dinero público para proyectos de digitalización y de economía verde. O sea, que traducido del politiqués al español, yo lo que entiendo es que esto es como si se quema un edificio y necesitas ayudas para reconstruir. Por ejemplo, cuando se quemó, por desgracia, la infraestructura que tenía el pozo, la empresa de cárnicos, el pozo que era en Burgos, en Ávila, creo recordar, pues una cosa así, pues esto es como si volviera a pasar una cosa similar y a los del pozo le dicen, no, mire usted, le vamos a dar ayudas para que ponga usted el router, y se digitalice. Oiga, es que se me ha quemado toda la línea de procesado de carne o de despiezado para elaborar embutido. El router está muy bien, pero es que primero necesito todo lo anterior. Es decir, el sector productivo español, la economía española, por ejemplo, a nivel turismo, pero ¿qué coño digitalización? Con perdón, es que ya me empiezo a... Vamos a ver, para un bar que no puede abrir porque no hay una situación de seguridad, ¿qué le vas a decir? ¿Que ponga un router? ¿Pero estamos imbéciles o cómo es esto? O que haga... Es que las características de la economía española hace que esto sea derrochar dinero en cosas que son secundarias. Lo principal es hacer una política que permita a todas las empresas tenerlo menos difícil para poder subsistir. Pero esto de dedicarnos a poner la digitalización y la economía verde, o al sector del automóvil. Al sector del automóvil, ¿qué le vas a vender de digitalización? Si lo que necesita el sector del automóvil es que la gente vuelva a comprar coches. Don Luis, ¿cómo lo ve? Bueno, lo que dice Lacalle es alarmante, muy alarmante. Yo rogaría al gobierno y al partido que sustenta al gobierno que después de que terminen de aplaudir algún día, que terminen de aplaudir en Moncloa, que terminen de aplaudir en el Parlamento y tal, se dediquen a pensar en el futuro inmediato. Pero el futuro inmediato es ya, es absolutamente ya. Las cifras no son opiniones, las cifras son, a mí me sorprenden porque me dan muchísima más información que muchas veces las opiniones. Solamente dos datos, tres. Uno, que el coste del rescate bancario en la década anterior nos costó 65.725 millones, es decir, menos de la mitad de la pasta que nos van a dar supuestamente Perdón, el Europa. rescate de las cajas. Sí, de las cajas, exacto, el sistema bancario de las cajas, que las por cajas cierto, públicas. La primera caja que se rescató fue una caja de una autonomía gobernada por el Partido Socialista. Bueno, en cualquier caso, fueron 65.000 millones, esta vez estamos hablando de 140.000 millones que dice Lacalle que probablemente a lo mejor nos den menos. Y dos datos alarmantes, totalmente alarmantes, que se han producido hoy. La caída del PIB en Alemania del segundo trimestre es el 10,1, nunca había sido tan grande. La mayor caída en el año 2009, el segundo trimestre, fue el 7,9. Hemos llegado al 10,1. Y en Estados Unidos, que lo sorprendente es que tenían previsto que iba a ser más y afortunadamente no ha sido tanto, ha sido, si no me equivoco, ha sido el 9,5, también dado hoy, que a tasa real actualizada es el 32,9 de PIB, de bajada de PIB, que eso es una barbaridad. Estamos hablando de dos potencias económicas, dos auténticas locomotoras de hacer empleo, de crear empleo, de fabricar, de constituir una economía absolutamente activa y tal. Nosotros no somos eso. Entonces, por favor, que se dejen de aplaudir y que se pongan a pensar en las necesidades que tiene reales este país. Alex. Yo lo que me pregunto es por qué
porque hemos caído tan abajo, de modo que Europa nos tenga que rescatar con tanto dinero. Es decir, algo habremos hecho mal para que la inyección tenga que haber sido tan grande, ¿no? Y entonces yo me voy, insisto, me voy al previo, no me voy ahora, que bueno, pues puede ser una noticia buena, este dinero que iba a decir que da Europa, no lo da, que presta Europa, porque va a ser muy necesario. Se está hablando ya de que de los 300.000 establecimientos de hostelería que hay en España van a cerrar alrededor de 60.000. 60.000. Es decir, estamos hablando de unas cifras absolutamente astronómicas. Los profesionales del sector de turismo ya dan absolutamente por perdido agosto, no ya solo julio. Pero tranquilo, agosto. Alex, que hay digitalización, hombre. Hay digitalización. Que te van a pagar no el routes para ¿eh? todos, eso Exacto. es verdad. Entonces, claro, yo lo que me pregunto es, oye, algo se habrá hecho mal para que hayan tenido que venir a rescatarnos de este modo, ese rescate que tanto desdeñaba la izquierda con el tema de las cajas de ahorro, etcétera, ¿no? Y luego, a ver, y luego la cosa también de un poco la cultura visual de la izquierda, y en este caso del Partido Socialista, ¿no? Haciendo un poco el paripé, cuando la semana pasada regresa Sánchez de Bruselas y está la cámara de televisión bien preparada en la puerta de Moncloa, están todos sus ministros, y entra el presidente, ¿no? Así con sus aires, y todos le aplauden, tal, ¿no? Sí, como, no sé, como si entrara un poco en el salón ahí en el oeste, ¿no? Y luego, pues eso, lo que tú comentabas también antes, ayer toda la bancada socialista aplaudiendo. Pero vamos a ver, las normas pero de no salud. estamos, o sea, quiero decir, oye, no nos estáis confinando a todos los españoles, no nos estáis poniendo en Madrid a partir de hoy, vuelve a ser obligatoria la mascarilla en todos sitios, y estamos viendo cómo está Aragón, cómo está Cataluña, cómo está Andalucía, cómo está a todos lados. ¿Y estos se permiten ir a aplaudir a su líder? Saltándose todas las medidas. Entonces, en fin... Se había acordado una reducción del 50% en el número de diputados. David. Se lo saltaron. El FMI y la Comisión Europea dicen que la contracción del PIB va a ser una de las más altas de España desde la Guerra Civil, o sea que es la siguiente que vamos a tener. El mandato europeo le ha dicho a Pedro Sánchez que tienen un mecanismo de freno de mano que consiste en que si algún miembro, sobre todo de los países frugales, ve que no se están destinando las ayudas al pacto que se ha hecho para la concesión de los 140.000 millones de euros, se corta esas ayudas. Eso dice el texto de la Comisión Europea. Ni siquiera se ponen de acuerdo, gobierno y oposición, en el asunto dentro de ese mandamiento europeo del gasto de los 140 millones de la parte social. Lo sabemos que ha habido un rifirrafe hace 2 semanas a propósito del capítulo social. Se ha rechazado el gasto de reconstrucción en capítulo social porque Pedro Sánchez ha dicho que solo queremos aplicar esos millones a la escuela pública y sacar a los centros concertados de las ayudas. Eso ha tirado para abajo todo el capítulo social, todas las ayudas a los mayores, las ayudas a dependencia, todo se ha barrido por el capítulo social. Una diputada de Unidas Podemos se ha equivocado y se ha retrasado una semana la aprobación de los presupuestos económicos. O sea, quiero decir que estando como estamos de mal, que se estén haciendo estas negociaciones solo para la reconstrucción, que llevan, Javier, mes y medio con la zarandaja de la Comisión de Reconstrucción. Que con estos mimbres a ver qué sale, ¿no? A día de hoy, lo dice la prensa, que se ha quedado en agua de borrajas. Entonces, ni siquiera se ponen de acuerdo en dónde gastarlo. Tú imagínate cuando en Bruselas digan, bueno, ¿qué hay de lo mío? El 1 de enero, ¿cómo están canalizados los gastos? ¿no? Pero esto es como si estuviéramos metidos, como si nos hubiéramos metido ya, estuviéramos en un avión y nos hubiéramos metido en una terrible tormenta, y en un momento determinado, con el susto de que lo que se supone una terrible Vemos tormenta... al piloto borracho por el pasillo. No, o de pronto te acercas a la cabina y ves que no tienes ni siquiera piloto. O sea, que o le ves por la ventanilla bajándome paracaídas. Claro, es que es un despropósito. Es decir, imaginémonos de verdad, sin ánimo de crear polémica, imaginémonos que a cualquiera de las decisiones que se ha tomado últimamente este gobierno, de cualquier nivel, no solamente el sanitario, económico y tal, las hubiera tomado un gobierno de derechas, tanto que ya llama la atención
sobre Rajoy. Tendríamos Imagínate. disturbios en las calles e incendios de neumáticos delante de las permanentemente. sedes. Pero bueno, acogiéndonos al símil que plantea don Luis, abróchese los cinturones, porque efectivamente estamos en ese vuelo y no sabemos exactamente quién o con qué intenciones se está pilotando desde la cabina. Hacemos una pequeña pausa para hablar uno de los que están en esa cabina, un miembro del gobierno que se ha demostrado que nos miente. Ahora sí les hablamos de Salvador Illa. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.